Gobernabilidad. Bueno, la gobernabilidad se refiere a dos conceptos. La primera está surgida de los informes del Banco Mundial y la define como un estilo de gobierno caracterizado por un mayor grado de cooperación e interacción entre el Estado y actores no estatales en el interior de redes de decisiones mixtas públicas y privadas. Por extensión, la gobernabilidad es definida como cualquier forma de coordinación social. Según Manuel Alcántara, la gobernabilidad puede ser entendida como una situación que concurre un conjunto de condiciones favorables para la acción de gobierno que se sitúan en un contorno a este. Este concepto se enmarca en el ámbito de la capacidad de gobierno. Este se da siempre en un ámbito social tal en el que se registran demandas de los ciudadanos que son procesadas de menor o mayor medida por el sistema político. De acuerdo a la Organización de los Estados Americanos, la gobernabilidad significa estabilidad institucional y política, efectividad en la toma de decisiones y la administración. También es la línea más corta entre demanda y de la sociedad y el resultado del gobierno. En términos generales, es una capacidad para la continua adaptación entre regla y acto y entre oferta y demanda de políticas públicas y servicios. La gobernabilidad también depende de la gobernanza, ya que, por ejemplo, el nivel de madurez en una sociedad organizada y su capacidad para asumir responsabilidades compartidas en la implementación de decisiones y en el arte de gobernar correctamente. También se puede considerar que existe una crisis de gobernabilidad por dos fuentes. La primera fuente cuando los gobernantes son incapaces de llevar un gobierno legítimo y enfrentar descontento y presión social en los gobernados. Y la segunda es que cuando existe una sobrecarga de demandas sociales, la primera deviene ilegitimidad y la segunda ineficacia en la gestión del gobierno de turno. La crisis de esta gobernabilidad se ha vinculado históricamente al momento en que los gobiernos modernos han aumentado su intervención para solventar el crecimiento de demandas sociales a costa de crisis fiscales e ilegitimidad institucional ante la merma de autonomía en la participación social. En conclusión, se refiere semánticamente a la capacidad de ser gobernable y conceptualmente a la relación que se manifiesta cuando existe un estado de equilibrio en el ejercicio del poder político derivado de la solución de demandas sociales y la capacidad de los gobiernos de atender de forma eficaz, establece y legítima. Gracias. Sistema de gobernabilidad. Gobernabilidad en el Perú. El objetivo consiste en centrar el interés de la ciudadanía en temas políticos, económicos y sociales, y a través de la iniciativa y proyectos propuestos desde el ámbito público y privado, requerir la participación activa de toda la ciudadanía, a fin de construir un lenguaje social que genere las condiciones de gobernabilidad con paz y desarrollo social. En las décadas de 70, la gobernabilidad se refería exclusivamente a la estabilidad de los gobiernos frente a las exigencias de cambio que provenían de las sociedades y los partidos. La gobernabilidad entonces tenía un sentido conservador. En los 80 y los 90, la gobernabilidad aludía principalmente a la eficacia de los gobiernos para decidir, gestionar e implementar las políticas de estabilización y de reforma estructural neoliberal, sin interferencias de la sociedad y de la política. La gobernabilidad de los 80 y los 90 tenía un sentido tecnocrático. En el 2000, la gobernabilidad adquiere un sentido más amplio, además de aludir a la estabilidad y la eficacia. Añade la legitimidad. La legitimidad se refiere a gobiernos que tienen el consentimiento de la ciudadanía para gobernar, expresado en elecciones generales, libres, limpias y competitivas, periódicas.
Ninguna sociedad es viable si no es gobernable. La gobernabilidad no es por eso un asunto que compete solo al gobierno, sino también a las instituciones y a la sociedad. Las sociedades no son gobernables, se fragmentan y desaparecen. La gobernabilidad democrática no se refiere tanto a los atributos del régimen democrático, cuando a las capacidades de una determinada sociedad democrática para enfrentar los retos y oportunidades específicos que tienen planteados. La gobernabilidad no es un acto, sino un proceso que se construye gradualmente. Los principales actores de esta constitución son el gobierno, las instituciones y los sistemas de partidos y la sociedad civil y los ciudadanos activos. Bien, continuando con la exposición, yo les daré a conocer acerca de la democracia. Y bueno, de acuerdo con una definición misma que ha caracterizado Norberto Bobbio, podemos afirmar que la democracia hace referencia a un conjunto de reglas fundamentales que establece quién está autorizado a tomar decisiones, bajo el procedimiento y en qué condiciones. De acuerdo con esto, una forma de gobierno será considerada democrática solo si se cumple que los sujetos involucrados en los procesos de toma de decisiones son la mayoría de la población adulta. El procedimiento de toma de decisiones se rige por el principio de mayoría y están garantizadas un conjunto de libertades básicas, de opinión, de información, de asociación, de reunión, etc., que permiten a los sujetos involucrados presentar y o elegir opciones políticas definidas sin que se pesen sobre ellos mecanismos de coacción. Y si bien la democracia, bueno, es una forma de gobierno, la gobernabilidad, como venimos señalando, es más bien un estado, una propiedad o una cualidad que nos indica el grado de gobierno que se ejerce en una sociedad. Ese grado de gobierno está representado por un nivel de equilibrio dinámico entre demandas sociales y capacidad de respuesta gubernamental. Así las cosas, la compleja relación entre gobernabilidad y democracia han sido juzgadas no solo en términos positivos, es decir, en el sentido de que la vigencia de las reglas democráticas incrementa la posibilidad de alcanzar una adecuada gobernabilidad, sino que también se ha señalado sus aspectos negativos o críticos. Desde el lado positivo, como se sabe, los argumentos en favor de la gobernabilidad de la democracia pueden ser fundados en la triple consideración de los factores de legitimidad, eficacia y estabilidad, a los que ya hemos hecho referencia. En principio, el gobierno democrático es el único capaz de generar una arraigada legitimidad social con base en el respeto de las libertades, la igualdad, la justicia y la tolerancia entre individuos y grupos. Por otra parte, una sociedad crecientemente plural, diferenciada y compleja no puede ser gobernada de manera eficiente desde un sistema político centralizado y autoritario. Por el contrario, solo en un marco democrático es posible articular y encauzar organizadamente las iniciativas de la sociedad. En la medida en que los diversos grupos de interés implicados en una cuestión específica pueden reconocer y procesar aceleradamente el caudal de información necesario para actuar en consecuencia. Bueno, continuando con mi compañera, la ciudadanía. La ciudadanía se ha definido como la condición que se otorga al ciudadano o a la ciudadana de pertenecer a una comunidad organizada. La connotación más frecuente está ligada al derecho, especialmente a los derechos políticos, sino los cuales la persona no puede intervenir en los asuntos del Estado. Esta consiste en un vínculo jurídico que une a ambos sujetos, persona y Estado, y que produce un catálogo de obligaciones y derechos políticos como el derecho de voto, para participar en los asuntos del país. La ciudadanía se adquiere por norma general con la mayoría de edad, que son los 18 años en el Perú, y a veces diferentes años en otros países, momento en el que se considera que un individuo posee la capacidad y los conocimientos básicos sobre la sociedad como para cumplir debidamente con sus deberes y derechos. Bueno, tipos de ciudadanía.
Existen tres tipos de ciudadanía, que son la ciudadanía económica, la ciudadanía política y la ciudadanía mundial. En la ciudadanía económica, esta idea pretende buscar el equilibrio entre libertad e igualdad de un modo real. ¿Cómo se logra? Tratando de crear las condiciones para que todos los ciudadanos tengan ciertas condiciones de igualdad y en paralelo propiciar los espacios y flexibilidades necesarios para que la libertad ciudadana, ya sea individuo o colectiva, con su iniciativa y su creatividad, pueda manifestarse sin restricciones. La ciudad política es el mecanismo esencial por medio del cual los ciudadanos acceden e incrementan su cobertura de derechos civiles, sociales y políticos. Participar políticamente es por ello esencial. La ciudadanía mundial es un término que abarca las acciones sociales, políticas, ambientales y económicas de parte de individuos y comunidades con pensamiento global y escala mundial. Siguiendo con nuestra exposición, les explicaré acerca de qué es la participación ciudadana. La participación ciudadana es definida como un conjunto de sistemas o mecanismos por medio de los cuales los ciudadanos, es decir, la sociedad civil, es un conjunto que pueden tomar por parte de las decisiones públicas o incidir en las mismas, buscando que dichas decisiones representen sus intereses, ya sea en ellos como particulares o como un grupo social. También la participación por parte de la sociedad civil en los asuntos públicos de nuestro país es un derecho fundamental reconocido por los tratados y pactos internacionales suscritos en los estados, los cuales establecen que toda persona tiene derecho a participar en los asuntos públicos de su país, así como la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno del país directamente o por medio de representantes libremente elegidos. Los principales mecanismos participativos en la actualidad son entre los mecanismos de participación ciudadana más conocidos podemos distinguir en los siguientes, como tenemos 4 acá, que sería la revocatoria de autoridades, la rendición de cuentas, los presupuestos participativos y las consultas previas. ¿A qué nos referimos con revocatoria de autoridades? La revocatoria es definida como una forma de control y cambio cuando las autoridades no respetan los acuerdos básicos delegados por la voluntad popular, dejando de contar con el apoyo por diferentes motivos, que pueden ser una deficiencia en el ejercicio de sus funciones para cuestionamientos de carácter ético. Rendición de cuentas. ¿A qué nos referimos con esto? La rendición de cuentas es el derecho de interpretar a las autoridades respecto a la ejecución presupuestal y a su uso de recursos propios. Ahora, ¿a qué nos referimos con los presupuestos participativos? Los presupuestos participativos se define como un mecanismo de asignación equitativa social, eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos que fortalece las relaciones entre Estado y sociedad civil. Y por último, pero no menos importante, la implementación, la consulta previa. Esto se refiere a que la implementación de la ley de derecho a la consulta previa o a los pueblos indígenas u originarios de la ley número 29785 demandará de la administración pública, ya que es un conjunto, un nutrido, clave e impredecible grupo de acciones o de actuaciones, muchas de las cuales permanecerán en su fuero interno y otras. Y concluimos
de todo lo expuesto, que la participación ciudadana es fundamental para que sigamos construyendo ciudadanías cada vez más incluyentes y por eso necesitamos que no sea condicionadas por factores de género, de clase, de origen, de pertenencia ética o geográfica, de orientación sexual. También que según Manuel Alcántara, la gobernabilidad puede ser entendida como la situación en las que ocurren un conjunto de condiciones favorables para la acción de gobierno que se sitúa en su contorno o son intrínsecas a este. También, y por último, que el 2021 Perú se ubica en los últimos lugares en el apoyo de la democracia como forma de gobierno con un 50% de apoyo a la democracia. Gracias.